Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 2 de abril del año 2025 y aquí estamos, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Sin permiso, un magazine informativo que emitimos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana a través de YouTube y de las distintas redes sociales. Mil gracias a nuestros seguidores y amigos que nos escuchan en las distintas redes sociales. A los amigos, compañeros y colegas de trabajo, un abrazo y un reconocimiento muy especial, mucha atención. Están varados en la terminal de Cali muchos pasajeros por bloqueo en la vía panamericana. Los viajeros piden que la carretera sea rehabilitada cuanto antes para continuar con sus itinerarios. Cientos de pasajeros permanecían hasta ayer en horas de la noche varados en la terminal de transporte de Cali como consecuencia de los bloqueos que las comunidades indígenas mantienen en la vía panamericana, corredor que conecta la capital vallecaucana con las principales ciudades del suroccidente colombiano. Los viajeros permanecen en los pasillos de la central de transportes a la espera de que el corredor vial sea despejado nuevamente y se reanude el tránsito vehicular. En muchos casos se trata de ciudadanos de otras zonas del país, por lo que han tomado la decisión de aguardar alguna novedad en ese punto. Los comuneros del oriente de Cauca recurrieron a una retroexcavadora para formar grandes tumultos de tierra en varios puntos de los sectores del Cairo y la Venta en esa carretera. Bellamir Acevedo es una de las personas afectadas que permanece en la terminal mientras espera que el paso vehicular sea rehabilitado. Por el momento no venden tiquetes ni nada, hay que esperar una nueva orden, explicó esta mujer que dijo haber viajado a Cali por una cita médica, pero ahora necesita regresar al departamento de Putumayo, de donde es oriunda. Rosa María, otra ciudadana que no ha podido desplazarse por la misma situación, viajó desde el departamento del Tolima y aún no consigue llegar a Popayán en el Cauca, donde su hija permanece en grave estado de salud. Lo más preocupante es que ahora los viajeros no saben cuánto tiempo podría estar suspendida la salida de buses. Nos dicen que no hay paso, pero no nos dicen ni cuándo podría abrirse la vía, señaló Jesús Manuel Díaz, quien busca llegar a la ciudad de Ipiales en Nariño. Ante este panorama, el director operativo de la terminal de transportes de Cali, Diego Mauricio Peña, detalló que se ha suspendido la salida de más del 90% de los buses. Tenemos solo una empresa que va a tener 2 despachos al día. Esa es nuestra operación hasta ahora y esperamos que para el día de mañana, es decir, hoy, subsanen las manifestaciones y podamos reactivar los despachos, manifestó el funcionario. En circunstancias normales son 8 las empresas de transporte que hacen alrededor de 10 despachos diarios desde la terminal de Cali hacia el sur del país. Por esa razón son cientos de viajeros los que están afectados por la suspensión de las operaciones. Muchas personas que venían del sur del país se vieron obligadas a permanecer en la terminal de transportes de la capital del Cauca, Popayán, porque las empresas ordenaron suspender las rutas hacia la ciudad de Cali por estas protestas indígenas. Cabe recordar que la vía
está cerrada desde la mañana del pasado lunes 31 de marzo, cuando personas del oriente del Cauca llegaron a los sectores de La Venta y El Cairo sobre la Panamericana para reclamarle al gobierno nacional por aparentes incumplimientos en los acuerdos pactados en movilizaciones anteriores. Vuelve y juega, protesta el pueblo indígena, protesta el pueblo afro, protestan los arroceros, protestan los cacauteros, protestan los campesinos, protestan los estudiantes, y Juan Pueblo lleve del arrume, lleve del bulto, porque es que si bien hemos estado de acuerdo siempre con la protesta, las vías de hecho siempre terminan afectando a quien nada tiene que ver con el cuento, y es la manera de hacerse sentir de quienes protestan y se manifiestan en este país, porque además, triste y lamentablemente, se volvió muy de costumbre que solo así son escuchados por funcionarios del alto gobierno, por funcionarios de los gobiernos departamentales. Solo las vías de hecho parece que fueran los interlocutores válidos en estos problemas. Triste y lamentablemente, reitero, Juan Pueblo sigue poniendo los muertos, sigue pagando los platos rotos ante una situación que es bien compleja y difícil. Y mucha atención que el gobierno y el Grupo Ilegal Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano acordaron erradicar 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Los cultivos ilícitos son un eslabón en el negocio del narcotráfico que azota a los habitantes del departamento del Cauca. Para revertir esta situación se necesita apoyo estatal en diversos frentes. A menos de 10 días de que se reinstale la mesa de diálogos entre el gobierno y el Grupo Ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el municipio de La Hormiga, en el departamento de Putumayo, las delegaciones lograron un histórico acuerdo al pactar con las comunidades la erradicación de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo. Este trascendental acuerdo se logró luego de que la Subcomisión de Transformación Territorial se reuniera con las comunidades de por lo menos 5 consejos comunitarios en zona rural del municipio de Roberto Payán, en la subregión de Telembí, en el piedemonte costero nariñense. Frente a esto, Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno, afirmó que durante la reunión que se sostuvo en zona rural del municipio de Roberto Payán, en Nariño, escucharon las inquietudes y las demandas, todas legítimas, que tienen los campesinos como punto importante, y destacó que las comunidades acogen la propuesta de elevar en la cobertura del programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca de 2.000 a 15.000 hectáreas en el territorio de Tumaco y Las Mercedes, zona rural de Roberto Payán, en Nariño. Novoa aseguró que es una buena noticia y estaremos trabajando en esa dirección para que este proceso siga avanzando como se ha demostrado en los últimos 20 días con los acuerdos pactados. Son procesos complejos, muy difíciles, pero el gobierno nacional tiene la voluntad de avanzar en el proceso concertado de transformaciones territoriales para sustituir y reemplazar las economías ilícitas por economías legales, al tiempo que se mejoren las condiciones de vida de las comunidades. Y estamos en ese desempeño y esperamos que podamos construir un acuerdo en el menor tiempo posible al respecto, dijo el jefe negociador del gobierno. El aval en el que Stepan Company puede transformar la hoja de coca también ampara a un fabricante de opioides. El encuentro con las comunidades que desde hace décadas viven de los cultivos ilícitos tuvo un solo propósito: de realizar un diálogo con los representantes de los consejos comunitarios y organizaciones sociales para la diversificación del territorio en desarrollo del cumplimiento del acuerdo número 3, que contempla las transformaciones territoriales para la implementación de proyectos pilotos de transición a economías legales, según afirmó Novoa. Asimismo, el jefe negociador del gobierno dijo que la Dirección de Sustitución de Cultivos presentó la ruta para el proyecto piloto de transición a economías lícitas para la transformación territorial bajo los principios de territorialidad, asociatividad, protección ambiental, agroindustrialización, corresponsabilidad e interseccionalidad.
Aclaró que la apuesta del gobierno por la transformación económica no solo comprende un componente de sustitución de ingresos por 12 meses, sino una sustitución de la economía de la hoja de coca por alternativas productivas sostenibles que le apunten a los procesos de transformación y comercialización agroindustrial a grandes volúmenes. La delegación de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano recibió la propuesta y responde a los siguientes temas: definición del presupuesto para la subsistencia digna de los núcleos familiares, condiciones de seguridad jurídica para las personas que ingresarán al proyecto piloto, proyectos para el desarrollo de las comunidades, vías carreteables, centros de salud, centros de educación, inversión a gran escala para la transformación territorial y la agroindustrialización en el territorio. Mientras que los representantes de las comunidades en desarrollo autónomo de conciliación afirmaron que el programa piloto debe contar con rentabilidad, sostenibilidad y ejecución independiente al desarrollo de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Se debe definir las garantías jurídicas de inscripción y permanencia en los programas piloto para los lideresas de las comunidades y para los miembros representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, ampliación del subsidio y garantizar el desarrollo de vías terrestres, acceso a créditos económicos e interconectividad eléctrica. Finalmente, la delegación del gobierno solicitó de los comandantes y combatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se deben comprometer a respaldar los acuerdos que surjan a través de los diálogos, así como respetar la decisión autónoma que tomen los representantes, líderes y lideresas de las comunidades para vincularse al programa piloto con las mejores especificaciones viables en el menor tiempo posible para las transformaciones territoriales en alianzas público-populares como muestra de voluntad de paz en los territorios. Y a esta hora, con los muy buenos días, damos la bienvenida a Sin Permiso a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted también, don Norberto Palacio Bolívar, el saludo cordial para don John F. García y el saludo cordial, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, que después de conocerse el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que está declarando nula en primera instancia la elección de Juan David Piedradita como alcalde del municipio de Cartago debido a una posible doble militancia, el mandatario se pronunció en una rueda de prensa con los medios de comunicación. Allí indicó que no es por corrupción, que es una presunta falta electoral. Ante el Consejo de Estado probaremos que no cometimos ninguna falta. Seguimos al frente de la alcaldía porque la gente no nos va a parar, expresó el burgomaestre. Bueno, muy buenos días para todos los medios de comunicación y para los que nos están viendo en cada una de las diferentes plataformas, en la radio. Y para mí ha sido muy importante darle continuidad a lo que siempre ha sido característico en Juan David y en mi esposa María del Pilar. Y es que a nosotros nos gusta llegar con la información veraz, oportuna y cuando debe ser. Yo le había manifestado a la jefe de prensa que era bueno el día de hoy hacer un comunicado, expresarle a la comunidad lo que realmente está pasando, lo que va a suceder en los próximos meses y en lo que va a suceder en la ciudad frente al suceso de un proceso de doble militancia. Pero también quería darme los tiempos para que ustedes tengan la información como debe ser. Entonces, lo más importante como alcalde de la ciudad es que la comunidad conozca de primera mano, de información veraz. Yo soy muy claro en mis apreciaciones, en mi manera de ver las cosas y en lo que como me crié y en mi forma de ser. Primero, cuando me preguntan si yo estoy tranquilo o estoy intranquilo, mi respuesta es contundente: estoy muy tranquilo, porque a mí lo que más me preocupa o me importa es que la comunidad no vaya a creer, a percibir, o que yo algún día fuera a incurrir en actos graves y de corrupción.
Eso sí me daría vergüenza, salir a la calle y tener que mirar a alguien. Pero, como lo dijo ahorita David, eso es cierto, estoy inmerso en muchas cosas. Recuerden que cuando empezó esta precampaña a la alcaldía, precampaña, fui demandado ante el Consejo Electoral y tuve ahí a un proceso de varios meses donde salí avante de esta situación. Después, todas las trabas que se presentaron en campaña, porque vuelvo y les digo, no es algo en contra de Juan David, es algo en contra de quien va a ser alcalde de la ciudad. Después fue este proceso de la demanda de doble militancia, que sí existe, que nunca se las he negado a los medios de comunicación ni a la comunidad en general, que siempre ha existido desde hace más de 17, 18 meses. Con extrañeza la comunidad tiene que ver que siempre se inventan: Juan David no va a llegar a firmar como alcalde, Juan David no va a llegar al plan de desarrollo, Juan David no va a implementar el plan de desarrollo, Juan David no termina el primer año. Llevamos 15 meses de un proceso que tiene dos fallos, de un proceso que tiene dos instancias, de un proceso que tiene una cantidad de profesionales con toda la autoridad para determinarlo. No sería la primera vez que el Consejo de Estado revoca una decisión del tribunal, ni tampoco es la primera vez que un Consejo de Estado confirma la decisión de un tribunal. Eso siempre ha existido. Yo les hago una pregunta: este alcalde Juan David Piedradita, ¿desde cuándo ha tenido la vida fácil en materia de lo político que me metí? Nunca. Desde que yo tomé la decisión de renunciar a empresas municipales y ser precandidato a la alcaldía, inicié con procesos que el Consejo Electoral, que yo no sé qué. Eso es rico. La vida no puede ser tan sencilla. Y cuando un alcalde está haciendo las cosas por la comunidad y para la comunidad, este tipo de cosas pasan. Todos los alcaldes estamos inmersos en un poco de procesos. A quien no está en doble militancia está ya la gente hablando de revocatoria de mandato. Eso no pasa, eso no es de preocuparme para mí. Yo entiendo la situación y las posturas de los demás. Hay unas personas que creen que yo tuve un mal comportamiento en un proceso electoral. Y mi equipo de trabajo, mi equipo profesional y Juan David Piedradita determinan y siempre han dicho que no han cometido ninguna falta electoral. Y eso es lo que va a determinar el Consejo de Estado en 6 a 8 meses, como lo dijo el doctor Mauricio. Otros dirán 60 días, pues que sigan diciendo 60 días. Serán los mismos que dijeron que yo no me iba a posesionar y aquí estoy firmando como alcalde. Hace 15 minutos también firmé otro documento y decía Juan David Piedradita López, alcalde. ¿Qué me preocupa? Que aquí en un proceso donde se pierda en segunda instancia, quien pierde es la ciudad. Estamos hablando de un proceso electoral en 8 o 10 meses, si es así como lo determina el Consejo de Estado, que tendríamos que irnos a elecciones donde el que quede tiene que venir a hacer un plan de desarrollo, implementar el plan de desarrollo, faltando 2 años o 1 año y piquito, donde vamos a tener varios periodos de ley de garantías para Cámara y Senado, luego tenemos presidencia, tenemos todo ese tipo de aspectos que se vienen para la alcaldía del 2028, de los que inician en el 2028. Entonces, quienes se van afectando son la comunidad que va a haber frenado todos esos proyectos que se han intentado liderar, que se han intentado sacar adelante. Eso sí pasaría lo que pasa en segunda instancia. Pero yo también tengo que dejarles claro a todos ustedes que cuando a uno no le ha tocado las cosas fáciles y sencillas, cuando a pesar de yo decir muchas veces que en lo político no tenía mucha cancha, pues Dios me ha dado la fortaleza mediante pruebas duras y cruces duras, de generar de verdad esa capacidad de paciencia, de aceptación, de salir adelante y de seguir por la senda de lo que queremos. Hay que entender que nada es sencillo, que nosotros seguiremos trabajando, que desde un principio dije que mi manera de ver las cosas, que de hacerlo socialmente, iba a traer implicaciones de decisiones y de acompañamientos políticos. Cuando uno se dedica a hacer una administración para la gente y de la gente, pues hay unos sectores que no les gusta ese tipo de cosas. Pero lo que sí les dejo claro es que
mientras se sigue el proceso de segunda instancia, Juan David Piedrahíta López sigue siendo el alcalde de la ciudad, quien toma las decisiones, el ordenador del gasto y el que va a trabajar con la comunidad. Y a toda la comunidad cartagüeña, decirles que esto es un proceso, repito, supuestamente para ellos un mal comportamiento electoral, pero lo que sí me interesa y que por eso miro a cualquier persona a los ojos es que mis manos están limpias de corrupción, que a nadie le he hecho absolutamente daño y que pues estoy atento a cualquier decisión que así determine un juez de la República. Sin permiso. Mucha atención. Necesitamos una intervención drástica en Buenaventura, pide gobernadora del Valle, quien liderará Consejo de Seguridad hoy. Acciones contundentes que permitan frenar la escalada de violencia que vive Buenaventura por el accionar de las bandas criminales es la petición de la gobernadora Dilia Francisca Toro al gobierno nacional, quien este miércoles 2 de abril presidirá un Consejo de Seguridad en el distrito. Sí, pues nosotros hemos visto que Buenaventura la violencia está desbordada, ha cobrado la vida de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchas personas que nada tienen que ver con ese conflicto de bandas. Ya se han generado acciones con la Armada, con el Ejército para contener que no haya desplazamiento, pero estamos teniendo unos enfrentamientos entre dos bandas criminales, no tres ya porque hay otra, y esos enfrentamientos han generado pues por supuesto temor y mucho problema de violencia en Buenaventura, tanto que la muerte de un deportista hace 2 días que nada tenía que ver con el conflicto. Entonces estamos solicitándole al gobierno nacional que realmente ponga la mano en Buenaventura, no solamente con las fuerzas militares, con la policía, sino también con inversión social. Nosotros estamos trabajando allá en Buenaventura, estamos haciendo muchas acciones, estamos generando valleines para que haya emprendimiento, monitores culturales, deportivos, procesos que llevamos en Buenaventura, sociales, pero necesitamos una intervención drástica en Buenaventura y eso es lo que estamos solicitando. Ya he estado hablando con el ministro de Defensa, he estado hablando ya con el comandante de la policía, vamos a tener un consejo de seguridad y esperamos que ese consejo de seguridad salgan estrategias claras para la intervención del ejército, la policía, la armada que tiene que ver con Buenaventura, para que de esa manera tengamos tranquilidad y seguridad en el municipio de Buenaventura. También vamos a estar allá, vamos a generar acciones de intervención social que son fundamentales, pero eso tiene mucho que ver en el gobierno nacional. Aquí la alcaldesa, ni el monseñor, ni nosotros no tenemos nada que ver con la mesa sociojurídica. Aquí lo que necesitamos es que ellos nos digan si van a reactivar, si no la van a reactivar, si le van a hacer seguimiento y que es este seguimiento ellos no cumplen, pues tienen. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Hoy voy a cambiar un poco la dinámica, pues quiero hacer lectura de una columna del diario El Espectador escrita por Álvaro Forero Tascón que ha llamado poderosamente mi atención. Y la ha llamado porque creo que sintetiza en gran medida lo que hemos vivido en términos electorales y políticos en las últimas décadas en nuestro país. Y dice lo siguiente: ¿es posible ganar las elecciones presidenciales en Colombia sin populismo? Varios hechos indican que es difícil. En las últimas 6 elecciones presidenciales, 5 han sido ganadas por proyectos políticos populistas o propulsados por caudillos populistas. Solo la elección de 2014 dio como ganador a un candidato cuyo proyecto político no era populista. En 2018 ganó un candidato que se presentó como antipopulista, pero cabalgando sobre los hombros de un caudillo populista. En las últimas elecciones llegaron a la segunda vuelta 2 proyectos populistas, uno de derecha y otro de izquierda, un récord repetido solo por el Perú. La fuerte penetración del fenómeno populista en Colombia tiene razones externas e internas. La principal fue el factor contagio de la zona andina, en que todos los presidentes de derecha y de izquierda reformaron la Constitución para reelegirse y buscar e instaurar hegemonías. Cuando no lograron permanecer en el poder más de 2 o 3 periodos, recurrieron a regresar en cuerpo ajeno. Solo Fujimori ha fracasado hasta ahora. Chávez, Uribe,
Evo y Correa lo lograron, con sus resultados negativos para sus legados, confirmando que el populismo es, en esencia, personalista. La razón interna es que la tiende a incubar los fenómenos populistas, el cerramiento del sistema político. Cuando éste sufre de esclerosis por efecto del clientelismo y la corrupción, se enfoca exclusivamente en su supervivencia y deja de interpretar demandas sociales, permitiendo la generación de crisis. Esos momentos crean incentivos para que surjan ofertas de cambio por fuera del sistema, que ofrecen reemplazar élites corruptas por caudillos redentores del pueblo puro. El triunfo de Álvaro Uribe en 2002, derrotando el bipartidismo de 200 años, fue producto de las crisis económicas y de seguridad del cambio de siglo, ofreciendo un programa contra las FARC y la politiquería. El triunfo de Gustavo Petro fue resultado de la crisis que desembocó en el estallido social. El sistema político no ve y no ataca problemas tan graves como las 4 plagas colombianas: inequidad, impunidad, ilegalidad e informalidad. Desde las grandes reformas de 1991, Colombia no hace cambios institucionales de fondo, y en el Congreso se hunden las reformas a la salud y la justicia de distintos gobiernos. Que los ciudadanos no tengan esperanza en soluciones institucionales que no llegan, refuerza la cultura populista que tiende a creer en la capacidad de caudillos para someter a esas instituciones. Que no lo logren en el primer intento no reduce, sino que aumenta la frustración con el sistema, como demostró Trump en Estados Unidos. La discusión pública en Colombia está tan dominada por la polarización que alimenta las formas exageradas y las lógicas conspirativas propias del populismo. La personalización de las elecciones presidenciales es tan extrema que los partidos políticos no tienen influencia en la selección de los ganadores de primera vuelta. Con una cultura política tan atenazada por los populismos de derecha y de izquierda, la tendencia hacia el extremismo electoral es muy fuerte, y mecanismos como las consultas internas y alianzas partidistas son fácilmente superados por proyectos políticos antisistema como el de Rodolfo Hernández. Aquí coincido plenamente con el escritor. De hecho, ahí Álvaro Forero, quien también es columnista en Blue Radio y en mi opinión, es uno de los de mayor síntesis y capacidad de ecuanimidad política, pues creo que tiene mucha razón y vale la pena analizarlo ahora que estamos entrando en una contienda difícil que va a ser de cara a las elecciones al 2026, tanto a Congreso como a Presidencia de la República. Sin permiso. Gracias, John, compañeros, amables cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Mucha atención que la Escuela de Policía de Tuluá acogió sugerencias de la Procuraduría y realizó mejoras que beneficiarán a los alumnos. La entidad había sugerido mejorar temas relacionados con la alimentación, las instalaciones sanitarias, iluminación y habitaciones, entre otras. La Procuraduría General de la Nación visitó nuevamente la sede de la Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en Tuluá, y verificó que se adoptaron algunas de las recomendaciones y correcciones hechas en febrero pasado, lo que mejoró de manera sensible las condiciones de los estudiantes. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Guadalajara de Buga había identificado algunas irregularidades en la prestación del servicio de alimentación, incumplimiento de protocolos, condiciones inadecuadas en la cocina y el restaurante, así como la disposición de insumos y errores en el uso de elementos de bioseguridad, entre otras situaciones que afectaban a los alumnos, con el objetivo de validar el cumplimiento de los compromisos que adquirieron sus directivos con el ente de control. Se llegó de nuevo hasta el lugar y se evidenció que se hicieron trabajos para mejorar la disposición y preparación de alimentos, para facilitar instalaciones sanitarias para mujeres y otra para hombres, cada uno dotado de insumos necesarios, y mejoramiento en las condiciones de ventilación natural e iluminación. Asimismo, en la escuela se construye un espacio exclusivo para los residuos sólidos o basuras, un mecanismo para separar residuos sólidos y líquidos, y se gestiona la instalación de un extractor que permite evitar las altas temperaturas y los malos olores.
La entidad constató que se han realizado fumigaciones de manera constante para el mejoramiento del control de plagas en el área de restaurante y la cocina. Fueron habilitados los modulares para aulas y alojamientos y se designó una zona de aislamiento al interior de las instalaciones de la escuela con el fin de separar el personal que haya sido diagnosticado con enfermedades contagiosas o de fácil propagación. De igual forma, se realizó verificación de las condiciones sanitarias y de habitabilidad del lugar en la cual se va a pernoctar el personal aislado, que junto a lo antes descrito hace parte del sugerido por la Procuraduría en aras de concretar acciones y actividades tendientes al mejoramiento del bienestar y la formación de quienes dedicarán su vida a proteger la sociedad. Y de otra parte, hay que indicar que en el departamento del Quindío, la Asamblea General de Accionistas de EPQ continuará el próximo lunes. Se levantó por ausencia de alcaldes. El pasado lunes 31 de marzo se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, la cual fue presidida por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya y a la que asistió como invitada la procuradora provincial Marcela Betancourt Gil. Esta asamblea debió ser suspendida por la ausencia que se presentó en desarrollo de la misma de los alcaldes de Montenegro, Quimbaya, Circasia y Salento, ya que ello rompió el quórum necesario para deliberar y decidir. La jornada se retomará el próximo lunes 7 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la sala de juntas del edificio en donde ha venido funcionando EPQ sobre la carrera 14 entre calles 22 y 23. Al momento de ser levantada la sesión de la Asamblea se había agotado dentro de los puntos del orden del día el informe de la gerencia, el informe sobre los estados financieros de la empresa, asimismo el informe de auditoría y el informe de la Junta Directiva correspondiente al año 2024. Quedan pendientes por agotar dentro de la agenda la elección de los miembros de la Junta Directiva para la próxima vigencia y la elección del revisor fiscal para la entidad. Y de otra parte, hay que señalar que fueron inhabilitados por 7 años el exalcalde y exsecretaria de Infraestructura de Quibdó por adjudicar licitación de 1.646 millones, desconociendo los requisitos de ley. La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 7 años para ejercer cargos públicos a Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde de Quibdó, periodo 2020-2023, y a Evelyn Cañadas Garrido, secretaria de Infraestructura 2021-2023, por su participación en la etapa precontractual y en la adjudicación por licitación pública de un contrato por 1.646 millones de pesos para la adecuación del centro de salud en el barrio Divino Niño. El ente de control asegura en su decisión que Sánchez Valencia suscribió el aviso de convocatoria y la resolución de apertura del proceso de selección sin la información mínima necesaria, es decir, fecha, lugar y condiciones de presentación de las propuestas, sin cronograma de actividades y con una fecha límite para presentar las observaciones al pliego de condiciones inferior a la que determina la ley. Posteriormente, el alcalde firmó el acta y la resolución de adjudicación del contrato el 21 de abril del 2023, pese a que la fecha definida en los pliegos de condiciones era 30 de marzo de 2023. Simplemente el cronograma no se cumplió y en este sentido lo que se presentó fue una violación a la ley, se afirma textualmente en el fallo. Frente a la secretaria de Infraestructura, esta suscribió los estudios previos donde se estimó el valor del contrato en la suma de 1.646.709.311 pesos, asegurando que dicha cifra era el resultado del análisis de precios sobre cada ítem necesario para su ejecución, cuando en realidad no hubo examen alguno sobre este particular más allá de una simple indicación de porcentajes frente a materiales de construcción. No se observó un estudio comparativo de precios unitarios que pudieran servir de base para determinar el valor mencionado.
De simple lectura, sin que sea necesario el concepto de un experto, se logra determinar que los estudios previos no fueron integrales y no incluyeron una justificación financiera para establecer el valor estimado del contrato. En esa medida, la disciplinada los avaló pese a que los mismos estaban incompletos, se explica en la decisión. Las faltas se calificaron definitivamente como gravísimas a título de culpa gravísima y dieron lugar a la mencionada sanción, contra la que procede como último recurso la apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Y a esta hora, don Mario Germán Grajales nos presenta más información en Sin Permiso. Sin Permiso. Mucha atención. 61 familias campesinas del municipio del Águila Norte del Valle del Cauca impulsan su producción con Valle Agro. Con gran entusiasmo, 61 familias campesinas del municipio del Águila recibieron insumos, herramientas y asistencia técnica del programa Valle Agro de la Gobernación del Valle, lo que les permitirá fortalecer y tecnificar sus agroempresas, además de mejorar sus condiciones de vida. Durante el acto de entrega realizado en el marco del conversatorio ciudadano en este municipio, la gobernadora Dilia Francisca Toro reafirmó su compromiso con el desarrollo rural. 1.800 familias les apoyamos el año pasado en café y aquí en 227 de acá de El Águila, que los apoyamos con el proyecto Valle Café. Este es Valle Agro. Hoy les estamos dando insumos, pero en agosto, más o menos septiembre, se les está entregando la otra parte, que es la maquinaria, lo que pues ya nos habíamos comprometido para dar, y lo que llegaron a acuerdos con ustedes para que les sirva, para que en sus dos asociaciones pues puedan generar los ingresos necesarios para poder vivir bien, tener buena calidad de vida. Los que menos tienen ingresos pues son los campesinos, y queremos que los campesinos mejoren su calidad de vida. Pero también queremos algo que me dijo un señor allá. Él decía algo muy importante, y es lo que siempre yo le he venido diciendo a todos. Los campesinos no se pueden ver como campesinos, sino como empresarios del campo. Pero son empresarios del campo siempre y cuando se unan, se asocien y entre todos salgan adelante. No es fácil que una persona de media hectárea o de media plaza pues salga adelante, pero si está en una asociación, siembran, y así de esa manera pueden vender, y así de esa manera pueden mejorar, y nosotros podemos apoyar mucho más fácil. Para Ingrid Tatiana Londoño Berrío, beneficiaria del programa Valle Agro en el municipio del Águila, estos insumos representan un gran impulso para sus proyectos agrícolas. Pues todavía no nos han especificado, pero nos van a dar fertilizantes, la gramera, una ayuda para el beneficio del plátano, lo que es el guayabo, el banano, pues todo lo que tiene que ver con la raíz del plátano. ¿Qué opinan de este programa de la Gobernación del Valle del Cauca? La verdad, sinceramente, yo soy nueva en esto, soy hija de campesinos. Para mí es algo muy beneficioso porque es algo que, pues, en mi punto de vista, pues nunca lo había recibido, y es grandioso que la gobernadora nos tenga en cuenta como municipio, como campesinos, como agricultores, y la verdad, enteramente agradecido por parte mía y por toda la asociación. Que tengo entendido, es la primera vez que nosotros, como esta gran ayuda, vamos a recibir, nosotros como la asociación. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Fueron capturados 2 presuntos integrantes de la red de apoyo a estructuras residuales del Frente Adán Izquierdo, alias Candamil y alias Leo. Estos sujetos tienen una trayectoria criminal de 5 y 3 años respectivamente, y se les acusa de almacenar y transportar armas de fuego, municiones y explosivos, además de informar movimientos de la fuerza pública y realizar actividades de extorsión, indicó el señor coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle. El Departamento de Policía Valle, a través del Gaula Élite
Inteligencia Policial y personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra afectar la RAER Adán Izquierdo mediante operativos simultáneos realizados en los municipios de Buga Valle y Villavicencio Meta. Se logró la captura en flagrancia y mediante orden judicial de 2 personas conocidas con los alias de Candamil y Leo, presuntos integrantes de las disidencias de las FARC Adán Izquierdo, con injerencia en los municipios de Pradera, Florida, Palmira, Buga y Tuluá. Serían los presuntos responsables del almacenamiento y transporte de armas de fuego para el componente armado de la organización. Estarían promoviendo el reclutamiento de adolescentes y actividades de secuestro y extorsión a ganaderos, comerciantes y agricultores. Gracias, John Ferney, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, amables seguidores, cibernautas, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine Sin Permiso de hoy martes 2 de abril del año 2025 y tenemos que indicar que fue enviado a la cárcel en Cali el presunto implicado en ataque sicarial que dejó una persona muerta. En la acción delincuencial 2 personas resultaron heridas al tiempo que les hurtaron sus pertenencias. La Fiscalía General de la Nación judicializó a David Alexander Arboleda Delgado, de 18 años, como presunto responsable de un ataque sicarial y hurto en una peluquería ubicada en el oriente de Cali el 14 de noviembre de 2024. Un fiscal de la seccional Cali imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todas las conductas agravadas, los cargos no fueron aceptados. De acuerdo con la investigación, varios hombres armados llegaron hasta el establecimiento comercial y habrían disparado contra las personas que allí se encontraban, dejando como resultado un muerto y 2 heridos. En el mismo hecho, los agresores, al parecer, hurtaron las pertenencias de las víctimas. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial, capturaron a Arboleda Delgado en Jamundí, Valle del Cauca. Por su parte, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Y de otra parte, hay que señalar que el ELN siempre ha traicionado al pueblo, dijo el ministro de la Defensa. El ministro Pedro Sánchez respondió a las declaraciones de jefes guerrilleros en las que aseguraron que la paz total fracasó. Luego de que jefes de la guerrilla del ELN salieran en el programa Los Informantes asegurando que la paz total fracasó, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, dijo que no hubo otro gobierno que les haya ofrecido tanto a ese grupo al margen de la ley y que, a pesar de ello, mostraron que su ADN es netamente criminal. Dijo que los criminales que salieron hablando en el programa Los Informantes son los responsables de 56.000 desplazados y 23.000 confinados. Existe preocupación en la situación que se vive y también el presidente hizo un duro pronunciamiento sobre ese particular, sobre el pronunciamiento de estos 2 comandantes del ELN y pues resulta bien interesante lo que plantea el señor presidente de la República en un artículo bien llevado, bien hilvanado. Obviamente está en todo su derecho a responder el presidente a estos señalamientos que hiciera el ELN. Y dice textualmente el señor presidente de la República, Gustavo Petro: veo gente en los poderes públicos y en la delincuencia buscando censurarme por doquier. No diga esto, rectifique, retráctese, etcétera. No transmita, no hable. Quieren silenciar, así de simple. La palabra es la base de la política, del logos y el pensar del diálogo. Me gusta el silencio para pensar, pero también me gusta hablar a las multitudes y escribir. Y digo y escribo lo que pienso, es norma de vida, se le dice parresía. Soy infalible y puedo corregir, pero no soy infalible y puedo corregir. Pero cuando se habla con el cerebro y el corazón, hay verdad. Yo no estoy buscando votos, señora del ELN, que traicionó su papel negociador. Yo busco la paz que ustedes, señores del ELN, no entendieron y creo que no entenderán jamás. La paz es revolucionaria y por eso la oligarquía nos ha sumido en los 100 años de soledad, de matarnos entre nosotros, violencias de 2 siglos.
Si desde el principio dije que había que escoger entre el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y el camino de Pablo Escobar, era porque ustedes tenían ambos caminos desarrollándose en su seno y desecharon el del amor eficaz y la paz, y pudo más la codicia. Y cuando se escoge la codicia, se escoge el camino del capital y no el camino del pueblo ni del trabajador. Cuando digo esto, simplemente repito a Marx, que se supone el ELN ha leído, pero hace tiempo dejaron en el olvido. Marx dijo que los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia, y cuando se deja de vivir con el campesino y se pasa a transitar en cuatro puertas y la comida no se consigue de la mano humilde, sino comprada con dineros de la cocaína, y se llenan las cuentas bancarias para comprar armas y centenares de drones y hasta combatientes muy niños, entonces el pensamiento de Marx opera, dejas de ser revolucionario y rápidamente te conviertes en traqueto, o tus socios son traquetos y ya no dices compañero, y tu manera de pensar varía irremediablemente. Te has perdido para tu país y para tu pueblo, te has perdido para la paz. Repites la frase inicial de la vorágine. Dirán que yo también vivo en un palacio y me sirven meseros con uniforme y me siento en sillas doradas y bajo cuadros con gente siempre blanca y me acuesto en camas mullidas, pero casi no como en palacio y me escapo de él para estar con la gente humilde cada vez que puedo y oír de sus problemas y escuchar su música, y me gusta dormir en camas duras de trabajador o campesino, porque varias veces, aun siendo presidente, he tenido que pasar clandestino y hasta varias rutas de avión por informaciones de misiles. No estoy del lado del traqueto, del oficial que se vende, del senador corrupto que permite que se lleven el dinero de los contratos. Me mantengo firme al lado del campesino, del joven ilusionado, de la mujer trabajadora, y por eso los invité a la paz y les di la mano que mordieron. No tengo carro propio ni hacienda alguna, y el saldo del crédito de mi casa extrañamente no disminuye. No me gusta el poder enferma y te hace ruin. Con Garibaldi y Bolívar pienso que es bueno dejarlo e irse hacia la vida, o su contrario. Yo no soy de la oligarquía, no confundan. Trato de hacer una revolución mientras ustedes por dentro cada vez se parecen más a la oligarquía y sus socios cada vez más son extranjeros. Ustedes decidieron asesinar al pueblo en el Catatumbo y asesinarán más gente, porque ya no es Colombia la que está en su corazón. El tiempo que ustedes dejan pasar ya no les traerá oportunidades de revolución. Caerán cada vez más en el fango de la codicia. Sé que entre ustedes, señores del ELN, aún quedan resquicios del pasado y hay gente sorprendida por las propias decisiones que ustedes han tomado. Ojalá reaccionen rápido y no se dejen llevar a la violencia eterna. Atentamente, Gustavo Petro. Reitero, esta es la respuesta del señor presidente Gustavo Petro a las declaraciones que entregaron al programa Los Informantes dos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Y de otra parte, hay que indicar que se tiene previsto según los anuncios de boletines de algunos grupos de prensa, un Consejo de Seguridad para hoy en Buenaventura. Pero hemos conocido que se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad Virtual este 1 de abril, es decir, ayer, en el que se tomaron importantes decisiones ya sobre el tema. Acciones contundentes son las que planean realizar las autoridades para combatir la criminalidad que se viene presentando en el puerto de Buenaventura. Las buenas nuevas fueron dadas a conocer luego del Consejo de Seguridad Extraordinario Virtual sobre la situación de orden público en Buenaventura, el cual fue liderado por el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez. En este también estuvieron presentes la cúpula militar y de policía, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los Jóvenes para la Paz, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba. La tarea es fortalecer la seguridad en los territorios.
Por ello, las autoridades avanzan en la articulación de estrategias no solo para mejorar las capacidades de la fuerza pública, sino también para enfrentar desafíos como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Según lo dio a conocer el propio ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez, al final ese consejo se concluyó trabajar en 2 áreas. La primera es reconocer el tipo de conflicto urbano entre carteles de delincuencia común, donde el 50% de los homicidios se presenta de manera modo sicariato y donde es cíclico de alguna manera. Eso significa que la solución debe ser aún más de fondo, debe ser más estructural, detalló Sánchez Suárez. Para el ministro, la solución debe ser con una acción integral y una acción unificada del Estado, en el cual el 70% del esfuerzo recae sobre líneas económicas sociales, de educación, de vivienda y de llevar a la población hacia una vida digna. La decisión de recuperar el control territorial que a cargo de ciertos criminales ha sido afectado es absoluta por todo el Estado colombiano, insistió. El vicealmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Armada de Colombia, reiteró que el conflicto que se vive en Buenaventura es urbano, pero la seguridad de Buenaventura depende del control de los corredores de movilidad de las vías de acceso a ese puerto. La Armada se presencia con 2 batallones de orgánicos de la Brigada número 2 de Infantería de Marina, que son la Fuerza Naval del Pacífico, haciendo presencia en el río Naya, en el Bajo Calima, en La Bocana, en todos los sectores que son vías y corredores de aproximación al municipio de Buenaventura. Para neutralizar el accionar criminal que se está presentando, estamos desplegando las tropas de los batallones 24, batallón 21, para que hagan una presencia fuerte en las comunas donde principalmente se están generando los enfrentamientos entre bandas criminales de los chotas y los espartanos, explicó el comandante de la Armada de Colombia. La Policía Nacional y la Armada Nacional ya tienen establecido un plan de seguridad para dicho municipio, el cual cuenta con esfuerzos operacionales y de inteligencia para neutralizar a los mencionados criminales. Además, trabajan para actualizar el cartel de los más buscados de los 2 grupos delincuenciales organizados que atacan a Buenaventura y poder adelantar las acciones con el apoyo de la Fiscalía para el establecimiento de un fiscal que trabaje con los gaulas militares y de la policía. El director de la Policía Nacional, Brigadier General Carlos Fernando Triana, indicó que el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, con un complemento de inteligencia de investigación criminal en 3 líneas, ubicará y capturará a los delincuentes que están generando. Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso. Seriedad y credibilidad.